Tardes, aún estamos tardes en Cusco, Perú. En principio quiero agradecer y felicitar a la comisión organizadora de este magno evento que se va a realizar allá en la hermana República de Argentina por parte del Círculo de Residentes Peruanos, cusqueños, en La Plata. Así también agradecer y felicitar a la Universidad Nacional de La Plata por organizar este magno evento. Tengas en cuenta que el Tahuantinsuyo, que era el nombre del país de los incas, que se traduce como las 4 regiones del sol, marca el momento culmen de las civilizaciones andinas, en el que con mucha sabiduría y sapiencia, esta sociedad logró aglutinar lo mejor del conocimiento, la cultura de civilizaciones que la antecedieron, para al menos por un tiempo tener una sociedad exitosa en base a trabajo, a organización, y etcétera, etcétera. Pero tengas en cuenta que el Inti Raymi, o Festival al Sol, no simplemente era un ritual, digamos, ligado a la religión, sino también permitió que el hombre, como parte del universo, pueda agradecer a sus deidades que le proveen de alimentación y vida en general, ¿no? Entonces, es importante resaltar que, a diferencia de sociedades del primer mundo, eh, los incas y las sociedades andinas que la precedieron tenían una afiliación importante entre eh, los seres vivos, que lo conformamos nosotros como parte del universo, y también los fenómenos naturales, los astros, que en muchos casos eran considerados deidades. Pero estas festividades no hacían más que fortalecer esta relación hombre-deidad, ¿no? En una reciprocidad casi infinita, ¿no? En esta ocasión a mí se me ha permitido, se me ha facultado darles una pequeña exposición acerca de los métodos de conquista inca, ¿no? Nos referimos a los métodos de conquista militar, porque sabemos que, gracias a estudios recientes, que en la época de apogeo, antes de la decadencia, es decir, la enfermedad o el envenenamiento de Huayna Capac, logramos tener un territorio amplio que podría muy bien bordear los 2 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Territorios que antes no se consideraban parte de la civilización inca, hoy han pasado al campo de lo probado, ¿no? Como inclusive tierras cerca a Río Branco en Brasil, ¿no? Entonces, para tener este crecimiento, que dicho sea de paso fue bastante rápido, hubo ciertos métodos que hicieron que en muchos casos los incas como civilización tengan éxito en sus conquistas, ¿no? Entonces, hoy de manera escueta vamos a mencionar algunas para que también el público que nos ve no se sienta tan aburrido con mucha teoría, y a veces es mejor ir al grano en la praxis. Hay que tener en cuenta de que en la época de apogeo, más o menos ya le mencionamos la amplitud que llegó la civilización inca en respecto a territorio. Y también es importante aclarar la población, el número de pobladores que tuvo esta gran civilización. Hay un libro bastante interesante que lo escribe Noble Cook, y con datos estadísticos, con juicios virreinales, con censos, él logra determinar que en época de apogeo más o menos fuimos algo más de 9 millones, ¿no? Casi 10. Yo estoy convencido de que cifras mayores a esta o menores a su vez son por parte de exageraciones de ciertos investigadores, o en todo caso algunos con una postura bastante pesimista dan una población bastante reducida, y otros tal vez llenos de orgullo tienden a exagerar las cifras, ¿no? Entonces creo que la información académica apunta de que hayamos logrado ser cerca a 10 millones, ¿no?
Obviamente, la ciudad más poblada de todo el Tahuantinsuyo Inca era la ciudad del Cusco, cuya población bordeaba más o menos entre los 100 y 200.000 habitantes. No me refiero simplemente a la ciudad Puma, bueno, ahora también se ha puesto en duda si es que su morfología fue en forma de puma, del Cusco, la ciudad capital, sino también de los suburbios, de los barrios que estaban alrededor, ¿no? Como Huimpillay, Casa Patallacta en las alturas de Zarzuela, Alto San Blas, entre otros, ¿no? Entonces, porque obviamente en la ciudad que hoy comprende el centro histórico del Cusco, o parte de este, vivía la crema innata, ¿no? Una nobleza que dividía a su vez su sociedad en, se podría decir, en dos grupos, en dos dinastías, ¿no? Los Hanan y los Urin. Como sabemos, los Urin eran más de tendencia religiosa y los Hanan más de tendencia militar. Tanto así que se cree que los 5 primeros gobernantes fueron de la dinastía Urin. Y como el aspecto más importante para ellos era la religión, ellos vivían en el Coricancha, en el Templo al Sol, y no realizaron conquista alguna importante, ¿no? A pesar de que Garcilaso, a excepción de otros cronistas, menciona que las conquistas empezaron incluso desde el gobierno de los Urin. Pero todo apunta a que en realidad las conquistas a macroescala se iniciaron con el gobierno ya de Pachacuti, ¿no? El noveno gobernante, cuya traducción de su nombre es bastante espectacular, ¿no? Sería algo así como el transformador del mundo, ¿no? El transformador en todo sentido, ¿no? Era un tipo que llegaría a ser la envidia de políticos en la actualidad porque era bastante ejecutivo, ¿no? Él al ver que el Coricancha no tenía la fastuosidad del caso, él mismo agarró su cordel, como lo indica Betanzos y otros cronistas, y empezó a hacer la nueva planificación de esta estructura, o sea, como si él estaría metiendo mano en una obra pública, ¿no? Para incentivar su construcción. Y es así de que nosotros vamos a hablar algunos aspectos que hicieron que esta sociedad tenga bastante éxito. Aquí en manos tengo algunos libros. Aquí podemos ver el mundo andino de John Murray. Murray, a diferencia de otros investigadores de su época, aparte de mencionar simplemente crónicas, como lo hacían la mayoría de sus contemporáneos, empieza a agarrar otro tipo de información, juicios, censos de administración virreinal española y juicios de propiedades de terrenos, ¿no? En uno de estos documentos él agarra algo interesante, en la que se menciona a muchos collas. Collas es el apelativo que aún se le da y se les daba a los pobladores que viven alrededor del lago Titicaca, ¿no? Probablemente los descendientes de Tiahuanaco. Y a estos pobladores los incas los apodaban collas. Entonces, muchos collas en la administración virreinal reclamaron derechos por haber sido partícipes de conquistas al norte, en territorios que en la actualidad son Ecuador y una pequeña parte de Colombia, ¿no? Entonces, el grueso del ejército fue la sociedad colla, al menos para las conquistas del norte, sumada seguramente a otros ayllus, a otras naciones, ¿no? Pero el grueso fue la población colla, como demuestran estos documentos. Y se me viene a la mente algo importante, queridos amigos, es que en época prehispánica, antes del arribo de los castellanos, eh, la mayoría de personas que eran partícipes de las guerras no eran pues militares al 100% como hoy lo tenemos, ¿no? En casi todos los países del mundo hay las Fuerzas Armadas. Todo parece indicar que en las guerras el grueso eran campesinos, campesinos agricultores, pastores primordialmente. Es por eso que hay incidencia en la información etnohistórica a demostrar que cuando había enfrentamiento entre naciones andinas, siempre había treguas cuando había momento de cultivar o cosechar uno u otro producto. Entonces, esto marca un desequilibrio importante porque cuando llegan los españoles, ellos sí tenían guerreros, soldados a tiempo completo que
no les afectaba esto de la producción agrícola, ¿no? Pero a las sociedades andinas sí. Este podría ser un aspecto importante del por qué los castellanos, más tardíamente llamados españoles, hayan tenido bastante éxito, ¿no? Porque ellos tenían guerreros a tiempo completo. Entonces, entre las estrategias y los métodos, la información etnohistórica abunda en hablar de la diplomacia que aplicaban los gobernantes incas, ¿no? Porque en principio había ofrecimientos, ¿no? Uno de los ofrecimientos más comunes era a los líderes de las etnias que iban conquistando ofrecerles buena educación en el Cusco para sus hijos, ¿no? Obviamente en todo el territorio había yachayhuasis, pero que eran los centros de formación científica para varones, pero el de mayor importancia debió ser el del Cusco, ¿no? Entonces hubo ofrecimientos, ¿no? Como a los chimú, de traer a sus hijos y educarlos en el Cusco, ¿no? Además de emparentarlos casi al nivel de sangre. Y entre otros ofrecimientos que se hacían de esta diplomacia eran tierras, por supuesto, en valles fértiles cercanos al Cusco, y también, como lo evidencia algunos dibujos de Martín de Murúa, era importante el Ajyahuasi, que era una especie de escuela para formación de mujeres, mujeres que habían sido elegidas por su belleza física, y entonces muchos de los ofrecimientos de esposas de los líderes que iban conquistando salían del Ajyahuasi. Por eso en un dibujo curioso de Martín de Murúa se ve a un guerrero exigiendo a un administrador inca, al Tojrico o Tocodirico, de que le dé una esposa por haber tenido actos valerosos en guerra, ¿no? Pero no solamente era para guerreros que habían hecho actos valerosos, sino también para líderes de etnias que los incas iban conquistando a lo largo de este inmenso territorio, ¿no? Y aquí quisiera hacer un paréntesis también, ¿no? Quiero indicar de que en la actualidad esto podría ser visto como un acto de machismo puro, pero siempre yo pido a las personas que se tenga en cuenta el contexto, el tiempo en que se vivía y no en la óptica actual necesariamente, ¿no? Y ahí esa era la diplomacia. Pero María Rostorowski, que era una muy entendida en crónicas, afirma que muchas veces los incas también habían apelado al engaño. Por ejemplo, para conquistar Paramonga, entre otros, con participación activa de la Coya, se invitó a una sociedad de la costa a hacer un ritual al mar, al océano. Y ellos aceptaron, pero en ese momento en que aceptaron hacer el ritual, supuestamente de paz, el ejército inca aprovechó para conquistarlo, ¿no? Es también bastante conocido la treta interesante que se hizo para conquistar Chan a los Chimú por parte de Tupac Inca Yupanqui. Como sabemos que de los Andes a la costa en territorio actual peruano bajan 52 ríos, uno de ellos pues era el que abastecía a Chan del recurso hídrico, agua es vida, conocemos esta frase. Pero Tupac Inca Yupanqui, por estrategia militar, ya que ellos no se querían rendir y se habían cobijado bastante bien en Chan, decidió cortarles el recurso hídrico y esto facultó u obligó a su rendición, ¿no? Entonces, ha habido tretas de diversa índole. Siempre a veces como peruanos, como andinos, nos gusta hablar de los éxitos militares incas, pero muy pocas veces de los fracasos, ¿no? Valdemar Espinosa menciona de los fracasos que hubo, por ejemplo, por parte de Tupac Inca Yupanqui en la selva, ¿no? En la selva e inclusive en el área guaraní. Y muy probablemente en la selva los fracasos se dieron porque los pobladores simplemente no salían a hacer frente en una batalla, sino se escondían, lanzaban dardos, lanzaban flechas, se volvían a esconder. Entonces, esto permitió a un ejército ordenado inca que no tenga el éxito que tuvo en otros ecosistemas, en otros ambientes, ¿no? La selva, a estas sociedades que vivían ahí y que se habían acostumbrado a vivir ahí,
tenían una protección natural, ¿no? Entonces, siempre he oído hablar a algunos descendientes guaraníes que decían, no, nuestra bravura no permitió que conquisten, pero seguramente había algo planificado para conquistarlos y empleando otras estrategias, si es que alguna había fracasado, pero todo esto quedó interrumpido con la llegada de los castellanos, ¿no? También siempre se oye decir de que los incas nunca conquistaron a los mapuches, a los araucanos, pero esto no es tan cierto porque se había llegado hasta el río Maule, hoy como demuestran la evidencia arqueológica, e inclusive se construyó pucaras. Las pucaras eran construcciones militares de avanzada. Si se habían construido, quiere decir que había un plan estratégico para conquistarlos, ¿no? Entonces, de hecho que iba a tomar más tiempo, pero por, por ser ellos bastante bravos y acostumbrados a la guerra, ¿no? Pero esto se iba a dar si es que no llegaban los castellanos, ¿no? Todo esto quedó interrumpido. Y también yo quisiera hacer mención de la conquista más osada que se atrevió a hacer Tupac Inca Yupanqui, que según Sarmiento de Gamboa inclusive hasta generó celos de su propio padre Pachacuti, ya de anciano, ¿no? Al verse superado en conquistas. Porque él, cuando estaba a la conquista de lo que hoy es Ecuador, tomando guías locales desde la isla de Puna, partió hacia el Océano Pacífico desconocido para los incas. Lo hizo con más de 20.000 guerreros y en balsas de características especiales, ¿no? Solo imagínense cuán tedioso habrá sido este viaje, que probablemente demoró un poco más de un año, ¿no? Entre ida y vuelta. Viaje que fue comprobado o que se pudo hacer gracias a los estudios de Thor Heyerdahl, ¿no? Este explorador noruego, ¿no? Que en tiempos modernos, en los años 50, con una balsa de características similares, llegó desde la costa peruana hasta la Polinesia, ¿no? Demostrando que el viaje sí era posible o factible hacerlo. Y muchos dirán, ¿y qué pasaba si Tupac Inca Yupanqui se encontraba con un ejército europeo de la época? ¿Hayan sido devastados con facilidad? Y la respuesta sería probablemente no, porque en la época de Tupac Inca Yupanqui ya se había agregado al ejército, o parte de este, a los temidos antis de la selva. Y como saben, en la Amazonía hay tipos de ranas como el cambó, también como la rana dardo, que su sudoración, por ser altamente tóxico, estos antis lo utilizaban en la punta de sus dardos, en las espinas y también en las puntas de flecha. Entonces, este arma, aparentemente muy rústico, podía ser más efectivo que el mejor arcabuz europeo de la época, porque esto solo necesitaba rozarte y no había antídoto y la gente podía morir. Entonces, Tupac Inca Yupanqui ya contaba con estos especialistas empleando estas cosas. Entonces, el enfrentamiento pudo ser de pronóstico reservado, ¿eh? Porque ya se había agregado a los temibles antis, ¿no? Entonces, así estas conquistas permitieron tener el territorio gigante que nosotros les tenemos, hoy podemos mostrar y enorgullecernos, ¿no? Pero también este crecimiento rápido hizo que se vinieran muchos problemas, ¿no? Porque hubo revueltas de gente que no estaba conforme con la administración cusqueña de los incas, entonces llegaban las noticias por el Gran Capañán, gracias a los chasquis, gracias a los quipus, gracias a las quilcas, pero cada vez había más rebeliones, ¿no? Más descontento. Probablemente viendo ese contexto es que Huayna Cápac intentó dividir la civilización en dos, ¿no? Con dos capitales que resultaban ser competencia, el tradicional Cusco para el sur y la reciente y encumbrante Quito al norte en lo que hoy es Ecuador, ¿no? Y tengas en cuenta que Huayna Cápac, según comenta Garcilaso de la Vega, se dio cuenta que el Cusco no era el centro del universo, o al menos quería encontrar el centro geográfico. Y este lo iba a encontrar donde las sombras de ciertos objetos eran equidistantes
en lo que hoy es Ecuador, ¿no? Por eso él tenía bastante simpatía a lo que hoy es Ecuador. Hasta el momento de su muerte, al sentirla cercana, pidió que su corazón se quede ahí, ¿no? Y su cuerpo momificado sea trasladado al Cusco, al Coricancha. Entonces, parece que este control de un territorio ingente estaba propenso a dividirse en dos, ¿no? Esto también, por celos y orgullos personales, hizo que alguna vez se pasara el enfrentamiento entre Huáscar y Atahualpa, ¿no? Dos medios hermanos enardecidos por el poder y la conquista, ¿no? Entonces, eso también es de una mención importante. Miren, a veces nosotros nos ponemos a pensar por qué ciertas personas tienen éxito en la vida y muchas veces es por la experiencia. Si bien es cierto que cuando llegan los castellanos, después de brindarles su amistad y darse cuenta de sus oscuras intenciones, Manco Inca se vuelve enemigo, ¿no? de los castellanos y al conocerlos su ambicia que tenían en oro y en otras cosas, intenta recuperar el Cusco, con su ejército incendia los techos de las casas que hasta ese entonces eran de paja. Y bueno, de ahí la historia muestra en algunos casos a Paulo, uno de sus hermanos, como un traicionero a su causa. Pero ¿qué tal si empezamos a analizar desde otra óptica por qué Paulo tuvo bastante éxito y supo asimilarse bastante bien? Paulo, que parece ser un estratega porque es un descendiente inca, y tuvo éxito en su acomodación, porque miren, en la conquista de Diego de Almagro hacia Chile, él la acompañó como amigo y con su grupo, ¿no? De personas que le seguían a él, indígenas, para la conquista de lo que hoy es Chile, ¿no? O la nueva Toledo, ¿no? Y después regresaron, ¿no? Tal vez con un relativo fracaso. Pero Paulo, después de haber sido amiguísimo de Diego de Almagro y con los almagristas, de ahí se pasó al bando de los Pizarro. Y también fue muy amigo de ellos, hizo que le respeten ciertas propiedades, e inclusive hizo que se le respete ciertas consignaciones en el Cerro Rico de Potosí, que pertenecía al Alto Perú, entonces, entre otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que este arte de la guerra lo debió aprender en algún Yachayhuasi centro de formación, porque hoy está evidenciado que en el Yachayhuasi, que eran las escuelas de formación, se enseñaba interpretación de quipus, lectura de quilcas, empleo de yupanas, que eran las calculadoras hechas de piedra o de cerámica, en el que se empleaban granos de frijol, de maíz para hacer sus cálculos matemáticos, y entre otros, ¿no? Pero también se enseñaba astronomía, al menos de horizonte, cómo calcular las salidas del sol, construcción de sucancas y saiguas para que la medición sea más precisa y de ese movimiento aparente que tiene el sol en el horizonte, ¿no? Que su ciclo finaliza después de 365 días y algo más. Pero este conocimiento era aplicado directamente a la agricultura, ¿no? Que era la actividad económica más importante. Pero también en los Yachayhuasi se aprendió el arte de la guerra. Y algo interesante de denotar es de que hubo un festival diferente al Inti Raymi, que era el Capas Raymi, y dentro de este se hacía el Huarachicuy, en la cual personas adolescentes entre 14 o 16 años, algo más, algo menos, hacían pruebas físicas de valor y después se les imponía la guara en señal de que ya eran adultos, ¿no? Pero quienes hacían este ritual de pasar a ser hombres eran solo gente ligada a la nobleza inca, ¿no? No lo podía hacer la gente del pueblo. Es por eso que estos después llegaban a ser capitanes y generales, ¿no? Solo la nobleza, no, porque el grueso sí salía del pueblo o a manera de tributo, etnias que los incas habían conquistado, como ya mencionamos a los collas, pero los capitanes y generales eran gente formada en Yachayhuasis y por lo general nobles, ¿no?
Es por eso cuando los españoles conocen a los generales y capitanes incas, denotan que a diferencia de los del pueblo, físicamente hablando, tenían los lóbulos de las orejas agrandados con aretes y el cabello corto y cabeza alargada. Entonces, esto era porque eran nobles y solo los nobles podían tener esas características, permitirles alargar el cabello, el cráneo, tener el cabello corto y alargar los lóbulos de las orejas. Por eso los apodaron a los capitanes nobles como los nigrizapas o bien los orejones, ¿no? Por parte de los españoles. Entonces, ellos habían tenido una formación, una educación altamente científica, académica, para después aplicar todo ese conocimiento en el arte de la guerra, ¿no? Y saber cómo liderar y tener el carisma necesario también para ser respetado por las tropas, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les quería hablar. Es de manera resumida, se me ha pedido de que prepare este material. Tengo entendido de que ha podido fracasar las transmisiones en vivo y por la cuestión de conexión. Entonces, por eso hicimos este video corto. Esperamos que sea ilustrativo. Y si hay alguna pregunta de parte del público, estamos prestos a responder, ¿no? No sin antes indicarles que mi nombre es Amadeo Valer Farfán, soy arqueólogo de profesión. He escrito algunos libros como el Cosco Inca, que trata acerca de información académica de los sitios arqueológicos más importantes del Cusco, porque Cusco era el nombre original que tenía esta ciudad en el pasado. También tenemos otro libro que se llama De la vida y obras de los gobernantes incas, que hace mención justamente de cómo era la vida política y académica de los gobernantes incas, ¿no? Si alguna vez desean contar con estos ejemplares, hacemos envíos a todo el Perú, y también ahora por Serpos podemos llegar a otros países. Entonces, de este breve resumen de los métodos de conquista inca, de los éxitos, los fracasos, las características, a mí me encantaría si es que hay alguna pregunta del público. Muchas gracias. Los espero.